A reading Lectura from the letter of St. de la carta de San Pablo a los Filipenses. Brothers and sisters, Hermanos, have among yourselves the tengan entre ustedes los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, he was in the form a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, he emptied himself, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, that at the name of de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. and every tongue Y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, to the para gloria the Father. de Dios Padre. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. I will praise you, Lord, in the assembly. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. I will fulfill my vow. Cumpliré mis votos delante de tus fieles. The lowly shall Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que le buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. all the ends of the earth. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. For dominion is the Porque el del Señor es el reino, Él gobierna a los pueblos. him alone. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. To him, my soul, Me hará vivir para Él. my descendants. Mi descendencia le servirá. Let the coming generation Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Come to me, all you who labor and are Vengan a mí todos los que laboran y están agobiados, y yo les daré descanso, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. One of those had taken En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, dichoso el que coma en el banquete del reino de Dios. replied to him, Jesús le contestó, un hombre daba un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora del banquete mandó a un criado a avisar a los convidados, vengan, que ya está preparado. one by one, Pero ellos se excusaron uno tras otro. El primero le dijo, said to him, he comprado un campo y tengo que ir a verlo. I ask you, Dispénsame, por favor. and another said, I Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy
aprobarlas. way to evaluate them. Dispénsame, por favor. Consider me excused. And another said, Otro dijo, me acabo de casar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de casa, indignado, le dijo al criado, sal corriendo a las plazas y calles bring in here the poor de la ciudad y tráete a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y se me llene la casa. For I tell you, none of Les digo que ninguno de aquellos convidados probarán mi banquete. Domini. So today, Jesus gives us a El día de hoy, Jesús nos da la parábola del reino de Dios. Y como todos estamos invitados, y es claro que Él no está buscando a los poderosos ni a los grandes según los estándares del mundo, sino que está invitando a todos los que tienen fe y creen en el Evangelio. Pueden ser parte de ese reino, pueden comer en el banquete del reino de Dios. establishes it through his paschal mystery, through his El reino es la palabra de Dios que establece a través del misterio pascual, a través de la pasión, muerte y resurrección, and he y después de ascender al cielo, begins that inaugura, da inicio a ese reino desde la cruz. redemption Esa labor de la redención, close to him, de acercarnos a Él mediante su gracia y del don del Espíritu Santo. go out into the world, Él nos les dice, salgan al mundo y encuentren a las mejores personas, this world, encuentren a los grandes de este mundo. Es la labor de Dios que a través de la encarnación, a través de su venida, nos ha salvado. reading is telling us Y de esto es lo que nos dice la primera lectura, Filipenses 2, versículo 5 al 11. Es un gran himno gnóstico, un gran himno a Cristo. Es un antiguo himno que San Pablo utiliza en su carta. after Christ's death, Es como 20 o 30 años después de la muerte de and he gives Jesús. Pedro está en Roma y nos da esta descripción Jesus has done for us. hermosa de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En esta carta a los filipenses, Pablo mismo está imitando a Cristo, está en prisión, está hablando de su vida como ofrenda, como libación, como algo que se derrama, y habla de la alegría que encuentra en Cristo, incluso en sus sufrimientos y dificultades. Nos dice que nos regocijemos siempre en el Señor. Él dice que ha encontrado vida y que la vida es Cristo y que no consideremos a la muerte como una pérdida, sino como ganancia, porque podemos entonces acudir a Cristo plenamente. Así que esta sección nos dice, queridos hermanos, entre ustedes tengan la misma actitud que también es de ustedes en Jesucristo. La misma actitud puede ser transformada también como forma de pensar. San Pablo habla en diferentes lugares de esta transformación en la forma de pensar, la actitud mental que debemos de tener, que hemos de pensar como Cristo. Un enfoque muy práctico, examinar la forma en que vivió Cristo. Y podemos hacer esto al conocerlo, en especial a través de la oración, pensar como Cristo. Pero esta es una exhortación a que tengamos la misma actitud. Esta es la hermosa sección donde él dice, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él. Él existía en el mismo ser de Dios, es consubstancial. Tenía igualdad con Dios, de la misma naturaleza que el Padre y el Espíritu Santo. Él posee plenamente la naturaleza divina, es una persona divina. Tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana y es plenamente Dios.
did not regard pero no that as something. consideró esa igualdad con Dios como algo a lo cual He did not había que aferrarse. O sea, no lo veía como un tesoro que tenía que, all his might. del que tenía que aferrarse con todas sus fuerzas. No, Did the lo Father entregó, lo soltó, hizo la voluntad del Padre a través de la encarnación, el sufrimiento y la muerte, el sufrimiento hasta el punto de la muerte, obediencia hasta el punto de la muerte, go, not grasping, but letting go, la suelta, no la aferra, one like us, coming in human likeness, taking the form of a slave, tomando naturaleza de siervo, renunciando a lo que era suyo, obedient to death, haciéndose como todos los hombres y volviéndose obediente hasta la muerte, form of a la muerte en la cruz. a life of suffering, Tomó la naturaleza de siervo, una vida de pobreza, sufrimiento y muerte. in all things, Tomó la naturaleza humana en todo menos en el pecado. Y es a través de su humanidad que restauró la divinidad que perdimos a través de la desobediencia en el jardín del Edén. La restauró mediante la obediencia. Recordemos que of that ancient Adam emptied us, la caída del Adán antiguo nos filled us, vació, pero la gracia de Cristo nos ha llenado. Nos vació para llenarnos y hacer la plenitud de la virtud morar en la carne humana, striving to be like God, esforzándonos para ser como Dios. good thing, En cierto sentido es algo muy bueno. transformation, Queremos esa transformación, pero es a través de la obediencia, no a través de la afirmación propia o la voluntad propia. Se trata de perdernos. Es ahí donde nos encontramos a nosotros mismos. Es como la parábola del grano de trigo. Si ese grano cae y muere, I think that we struggle with so much. produce gran cosecha. Y es la parte con la que tenemos mucha dificultad, que queremos aferrarnos Hold so dear. a todo lo que queremos. Became a servant. Pero Cristo se hizo siervo, sufrió He walked por nosotros, to the disciples. lavó los pies de los discípulos. Crucifixion itself, La crucifixión misma slaves, not for free. era un castigo reservado para los esclavos, ni siquiera para los hombres libres, así que se rebajó a nivel de esclavo. Tell this story every now and then. Yo cuento esa historia de vez en cuando I was in college. y me tocó cuando yo estaba en la universidad. Friend that we would Tenía un amigo I went to que a small school the first time. yo fui a una universidad pequeña. Men, a lot of Mi primer año era como un 80% hombres. Solíamos almorzar en la cafetería de la universidad y una tradición que había era que de vez en cuando a alguien se le caía una bandeja de comida o se le derramaba algo y hacía mucho ruido por accidente. Y todos los muchachos, llenos de agresión y dominación, se reían escandalosamente. Lo hacían en buen plan, era divertido, pero no era una experiencia totalmente agradable. Cierto día, por accidente, se me cayó, era mi turno y se me cayó la bandeja, creo que era el desayuno, tenía cereal y leche y un montón de cosas, y estoy recogiendo la bandeja con la cabeza baja y súbitamente veo un par de manos que me empiezan a ayudar a levantar la bandeja y cuando miro es mi amigo, que no era conocido por el sacrificio propio o el servicio ni nada así. Pero recuerdo que tenía un hermano con necesidades especiales, así que tenía cierta sensitividad a las personas cuando se burlaban de la gente, no le gustaba. Y recuerdo que él ingresó a mi humillación y él estuvo ahí presente para ayudarme. Una imagen tenue de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él no nos ha abandonado en la desesperación, no nos ha dejado en el quebranto del pecado. Ha ingresado a esta pobreza, ha ingresado a ella a través de la entrega propia. Y por esta muerte en la cruz, al haber sido elevado, Dios lo exalta enormemente, nos dice San Pablo. Y esta es la diferencia con la exaltación del mundo. El mundo mira a ser exaltado a través del poder, el dominio, la fuerza. Y podemos
a veces tener ese mismo enfoque que el mundo. Queremos aferrarnos a cierto tipo de gloria de este mundo perecedero. Queremos controlar. Quiero hacer las cosas a mi propia manera, pero debo entregarme plenamente y confiar en Dios. Confiar en Dios en la oscuridad y en la dificultad, en la fragilidad, cuando mis propias fuerzas no pueden resolver las cosas. Necesito ayuda. Y estamos en esa posición cuando podemos realmente sentir la acción de Dios, su obra. Podemos sentir cuando viene a nuestra ayuda, podemos sentir su ayuda. Para sentir esa experiencia de ser exaltados por Dios, tenemos que buscar su voluntad. Tenemos que perdernos nuestra propia dominación, nuestra propia forma de hacer las cosas y salir de nosotros mismos y buscar su voluntad. Y entonces Él nos exaltará. San Pablo nos dice que Dios le concedió a Cristo esta exaltación que está por encima de todo nombre y que ante el nombre de Jesús se doblarán todas las rodillas, en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. Todos reconocerán que Cristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Su nombre es más excelente que todos los nombres y hemos de doblar la rodilla. Es una expresión de fe y adoración, que Jesús es el Señor. Esta es la primera invocación de Jesús como Señor. Es el título que Jesús tiene después de su resurrección, al ser exaltado a través de esa resurrección. A veces, creo, en nuestra fe podemos privatizarlo demasiado, como diciendo, es mi propia relación con Dios. Y podemos olvidarnos que Dios es totalmente soberano, que es su reino el que ha de perdurar, es su reino el que no tendrá fin. Cuando Jesús es tentado en el desierto, recuerden que Satanás le muestra los reinos de este mundo. Inclínense ante mí, inclínense ante mí, inclínate ante mí y podrás tener los reinos de este mundo. Pero esos reinos son perecederos. El reino de Jesús establecido en la cruz y la resurrección es para siempre. Y como cristianos profesamos esto, reconocemos su soberanía, su reino infinito al cual pertenecemos y está por encima de todos los demás reinos. Y servimos ese reino al preparar el camino para la concesión final, al final de los tiempos, cuando Cristo venga en su gloria. Pero Él está a la diestra del Padre. Su reino es el reino único que proclamamos y nos preparamos para esa venida plena a través del orden en este mundo, orientándolo hacia la expectación de esa plenitud. Así es como hemos de vivir. Hemos de ponernos esa mente de Cristo y profesar sus valores, los valores cristianos que hemos de tener. Cuando hablamos del púlpito, muchos de nosotros promovemos la cultura de la vida verdadera, que promueve la vida desde la concepción hasta la muerte natural, que protege la libertad de religión, que cada persona debe tener la dignidad de vivir según su conciencia, buscar la verdad y obrar según esa verdad que está fundada en Cristo Jesús. Los gobiernos nunca deben obligar a una persona a obrar en contra de su propia conciencia, una conciencia formada por la verdad del reino. Lo que Jesús nos ha enseñado, lo que la Iglesia continúa profesando en nosotros, son derechos absolutamente fundamentales que tenemos. Y un reino terrenal, lamentablemente, en la historia del hombre, ha atacado esos derechos fundamentales que hemos de tener. Si no los tenemos, parece ser que todo va mal. Se convierte, si no tenemos una ley moral objetiva, se convierte simplemente en una lucha por el poder. Esa ley moral y objetiva proviene de Dios. Podemos participar en ella y conocerla a través de la razón, sentirla en nuestras conciencias, y es lo que necesitamos proteger. Tenemos que profesar y alabar lo que le ha hecho, reconocer su reino,
que Él es soberano y vivir según nuestras conciencias y buscarlo al Señor y ser obedientes a Él.